Muy bien, buenas a todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicarnos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en esta sesión, la 138 de Hebreos 11. Esta es la parte número 2. Muy bien, voy a continuar la sesión pasada. Estuvimos hablando conceptos de fe. Vimos el primer versículo y también vamos a manera de continuarlo, lo vamos a tocar nuevamente. Y vamos a tratar de volver a hacer algunos mismos comentarios con el propósito de que quede más entendido y que podamos nosotros pensarlo, podamos un poquito también entenderlo con mayor este, eh, rigidez, con mayor conocimiento. Y después vamos a seguir con el versículo 2, el 3 y muy probablemente vamos a, bueno, el versículo 4, perdón, y muy probablemente nada más voy a dar el versículo 5 y 6 para después seguir continuando con los demás. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. El versículo inicial que está en Hebreos 11 es la entrada en la cual conecta el capítulo 10 del anterior. Y es importante esa conexión de esos versículos, de esa convicción de seguir creyendo y creyendo. No es una fe de estar creyendo en algo místico, en algo también así muy personal, sino está claramente identificado en creer, básicamente apunta a la obra de Jesucristo. En pocas palabras, es el Evangelio. Por eso he comentado eh, que, que realmente la persona que no entiende el Evangelio para nada no tiene fe, no puede tener fe, porque la fe va a venir precisamente y está anclada en Cristo. Y si no existe un conocimiento del Evangelio, no hay fe bíblica, ¿ok? No existe, no puede haber esa fe. Hay personas que pueden decirnos que yo creo porque yo lo siento. No se trata de sentir, no se trata de una cuestión muy personal. Esto tiene otra base y está en el Evangelio. Es por eso que lo hace en Cristo. Y lo veíamos también la vez pasada, lo vimos en la sesión pasada, cómo está ligando tanto Hebreos 11 con el Hebreos 1 en el versículo 3, para que se vea que Él es la sustancia de todo esto y cómo lo está juntando con este Hebreos. Entonces, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y en esta ocasión voy a hablar un poco de la convicción. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Esta convicción nos va a llegar en primer lugar a decir, ¿convencido de qué? Y esta convicción está en el corazón o se trata de una cuestión de un sentimiento. Para las cuestiones de pietista o la cuestión pietista, muchas personas van a decir, es que está en mi convicción, yo estoy seguro. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. La convicción que habla no reside en la persona, ¿ok? Reside en lo que Cristo ha hecho, ¿ok? Esa es la convicción. Entonces, ¿esta convicción está en el corazón? No. ¿Está en un sentimiento? Tampoco. Y esto choca con los pensamientos de ahora, especialmente de muchas iglesias nuevas, iglesias emergentes también, y de otro tipo que han sido infectadas en este tipo de doctrinas, en las cuales ya no se dan cuenta de lo que es la diferencia, ¿ok? O la otra es, esta convicción está basada en alguna realidad, porque también mi convicción es lo que nada más yo puedo sentir y no se meta nadie en esto porque está adentro. Ese es un problema. Y es un error. ¿Y a qué se refiere cuando dice a lo que no se ve? ¿Involucra todos nuestros sentidos o nada más la vista? ¿O habla de la percepción de los sentidos en general? ¿Ok? Entonces son preguntas que sí debemos de hacernos
para poder tener más claro esta definición, porque podemos repetir la definición, o la podemos aprender de memoria, pero si no la ligamos con el Hebreos 10 del 35 al 39 y también en todo el resto, no lo vamos a entender. Así que si recapitulamos un poco, Hebreos 1, vemos cómo, y habíamos visto esta palabra de hipostasis o hipóstasis también, Jesús como el hipostasis, que es la realidad objetiva de Dios hacia nosotros. ¿Ok? Fíjense bien aquí, es esta sustancia, pero es la realidad objetiva de Dios hacia nosotros y a nosotros como humanidad. ¿Ok? Jesús está en Hebreos más adelante, desarrolla también como el sumo sacerdote y está ligado al sacrificio. Y eso lo entendemos que es el equivalente al evento de la cruz, a su crucifixión. Y vemos que lo que Jesús hizo, ¿ok? Obtenemos esto, que Él es la realidad objetiva de Dios. Por eso esta fe está anclada y apuntando a una realidad. ¿Ok? Jesucristo también es la voluntad de Dios y Jesucristo es la salvación que Dios ofrece. Vean que no tiene nada que ver la persona. Todo está en un plan, en una promesa. Ahora sí, aquí sí podemos ver bien claro la cuestión de la promesa, porque no es una promesa de tipo de un concepto individual, ni tampoco para ser mejores, para no tener problemas, para por ejemplo, actualmente mucha gente dice que si crees en esto, esto se va a hacer. La pregunta que uno se puede hacer y me quedo yo muchas veces pensando, en aquellos tiempos, por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles, si tuvieran los mismos conceptos de aquí, yo creo que simplemente se volverían locos, ¿no? La cuestión es de que si yo aplico esos conceptos a los apóstoles, y es que ustedes no van a sufrir, tengan fe y no van a sufrir. Y vemos que, y vamos a ver los grandes hombres que sufrieron varios. Hay tres características que se puede ver una o dos o las tres en alguno de estos hombres. No tiene absolutamente nada, lo cual quiere decir que estos conceptos de fe al día de hoy simplemente están equivocados. Entonces, nosotros podemos tener confianza. ¿Por qué? Por lo que Jesucristo hizo. La realidad objetiva de Dios, porque es la voluntad de Dios y porque es la salvación que Dios ofrece. Por eso tenemos confianza, por eso tenemos esa fe. Existe este objeto, ¿ok? La fe tiene que tener un objeto. No es algo que sentirse, algo de que yo a lo mejor de esfuerzo, de intención. La fe tiene un objeto y ese objeto es real. Y ese objeto, como objeto de la fe, es Cristo. El autor de Hebreos en el capítulo 11 indica que la fe es algo real, porque el objeto de la fe, como decía, es real. Ok, entonces, cuando se llega también al capítulo 11, se tienen ejemplos de personas que rehusaron abandonar esta confianza, esta seguridad en lo que está leyendo, en lo que hemos estado observando en la realidad objetiva de Dios, la voluntad de Dios y la salvación que Dios ofrece. Eso es el centro de esto. No está hablando de tener mejores empleos, no estar enfermo, tener mejores relaciones, etcétera, o una relación tanto con el prójimo o directamente con Dios. No está hablando absolutamente nada de estas cuestiones. Y todos estos hombres, en sus pruebas, en su vida, rehúsan abandonar esta confianza, sin importar haber sufrido, sin haber tenido estas fallas morales o también sin importar haber tenido dudas. ¿Ok? Entonces, rehúsan abandonar esa creencia, esto que ellos saben que es cierto.
Y esto también debemos de pensar cuántas veces nosotros pensamos que lo que creemos es, en primer lugar, basado en el Evangelio. Porque si no creemos así, esa fe, la que estamos pensando, está equivocada. No es la que la Biblia marca. En otras palabras, estos hombres rehusaron adorar a otro Dios o a ningún Dios. ¿Okay? Permanecieron sin importar sus debilidades y sus deficiencias. Entonces, aquí viene en una cuestión también de comparar en creer, nada más por sí creer, a tener una creencia de lealtad. Y esto fue lo que los hombres permanecieron en esta seguridad de el plan de Dios de restitución de los efectos del pecado, que es básicamente apunta a la obra de la cruz. ¿Okay? No se trata de nunca tener ninguna duda o no tener ninguna pregunta, porque también es que ¿por qué tienes dudas? Entonces tu fe es débil y está equivocado también. Vamos a ver estos hombres, varios tuvieron grandes dudas. Moisés tuvo cantidad de dudas también, preguntas también, como vamos a ver, por ejemplo, en Sara. Sara, siendo una mujer, se estima que tenía, ya era de edad, tenía 90 años de edad y Dios promete la descendencia a Abraham con Sara. Y entonces cuando se le pregunta, hasta se ríe con su primera expresión. Y de hecho, Isaac significa risa, porque se ríe. Entonces todos estos nombres tienen esta cuestión de relación. Se ríe y también se ha de haber quedado preguntando, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Tiene una duda, pero aparece en el capítulo 11 de las personas, de los hombres de fe. Preguntas ciertamente cómo va a ser posible que una mujer de 90 años y aún estéril pueda tener un embarazo. Y después Abraham tenía 120 años. Entonces, las situaciones estaban totalmente en contra y no es una cuestión de que yo aplico esto para que se haga cierto tipo de milagro. No es eso, ciertamente es un milagro. El nacimiento y el embarazo de Sara es sobrenatural, entonces es también, Isaac fue un niño que fue concebido sobrenaturalmente, pero no era su intención de que lo vamos a creer, no, creyeron apuntando a la fe que hemos estado hablando. Entonces, de esta manera el autor pasa por todos estos personajes y va a llegar al capítulo 12, después de que describe y se va a estar viendo todas estas deficiencias de todos estos hombres, para que llegue después en el 12, dice, por tanto, por todo lo que nosotros hemos visto, y es sumamente importante y crucial ver esas características de estas personas, ¿ok? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Okay? Este pecado, lo voy a adelantar, no es un pecado porque ha habido y hay varios pastores y varios sermones y estudios en donde dice que eso es todas las cuestiones del pecado, pero este pecado en específico es uno y habla del pecado, el de rechazar, el de ya no creer, que nos asedia. Y cuando lo veamos los 12 me voy a tener que regresar al 10 porque es precisamente cuando les está diciendo, cuando leíamos en el capítulo Dios, el 10, que no dejen de congregarse, vean todas estas cosas, anímense unos a otros, manténganse la fe. Eso es lo que está aquí apuntando, porque lo tenía que hacer, porque venía el desánimo. Entonces decía de ese, y que los cuales ese desánimo los podría ellos a desistir en esto. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Vean que después de todo que explicará en todos estos hombres, centra nuevamente, dice, poner los ojos en Cristo, quien es el autor y el que consumador de la fe. Vean que tiene un objeto esta fe. No fue una fe de la imaginación de cada quien. Entonces, perdón, aquí tenía otro comentario. Dice, el autor nuevamente regresa a Jesús. Él es la base de todo. Eso es importante entenderlo, ¿no? Él es la base de todo. El autor de Hebreos no está dando ninguna otra base ni de las características de las personas, de manera que en vez de estar atendiendo la imagen, el centro de Jesucristo con todas esas personas, ahora me desvío y puedo yo hacer una aplicación personal. Eso es un error y eso lo hacen demasiado. Entonces, vuelvo a tomar, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Existe, y aquí copié unos párrafos de otros libros de estudio en esta serie de comentarios de la palabra bíblica de William Lane, del libro de Hebreos, que comenta lo siguiente, lo voy a leer, dice la segunda frase, o sea, la convicción de lo que no se ve, que está dice, en oposición a la primera, porque dice la certeza de lo que se espera. Y en manera opuesta, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Dice, la fe demuestra la existencia de la realidad que no se puede percibir por la percepción objetiva de los sentidos. Lo voy a leer otra vez, ¿no? Porque está así medio revuelto, pero es la fe, la fe demuestra la existencia de esa realidad, porque de la certeza de lo que se espera. Esta fe demuestra la existencia de esa realidad que no puede percibirse por nuestros sentidos de manera objetiva de los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque está apuntando a Cristo, porque está en una persona, ¿ok? No es algo de que yo lo sienta, entonces me va a mí a confirmar esa fe. No tiene nada que ver eso. Ese tipo de fe no es la bíblica, ese es otro tipo de fe que no es la fe en Cristo, no es la fe que salva. Ya que el complemento de hipostasis, otra vez, de esta sustancia, pero él habla de esa realidad. ¿Ok? El complemento de esa realidad, dice, esta realidad objetiva se debe entender en el sentido objetivo de prueba, ¿ok? O demostración. Es el carácter probatorio que priva a la incertidumbre de todo fundamento en esto. Entonces vemos nuevamente cómo estos otros teólogos utilizan mucho estos conceptos de realidad objetiva, ¿no? Dice, porque es el objeto. Entonces, es esa realidad que no se puede percibir por la percepción objetiva de los sentidos. Porque dice, ¿por qué tenemos esta seguridad? Que ese convencimiento, porque nuestra fe es una realidad objetiva, ¿ok? Y la realidad objetiva de lo que Dios, lo que es Dios a la humanidad, o sea, Jesús, y la realidad objetiva de la cruz. ¿Okay? Vean que no, que vean más bien dicho, vean que todo tiene un objeto. Es importante recordar y siempre pensar que la fe tiene un objeto. No podemos creer en algo abierto. No es bíblico, es un objeto y ese es Jesucristo. Y una de las cosas que, por ejemplo, también pensaba, por ejemplo, que ver que lo que es Dios a la humanidad, ¿ok? Jesucristo, cuando uno habla de Jesucristo, la verdad es que nuestro concepto de Cristo no está completo porque muchas veces no lo vemos como Dios y es Dios. Leía hace poco y escuchaba algunos otros comentarios y hablan de que un día veremos al Padre
de los ojos, hacia los ojos. Y ese es un error. Nunca vamos a ver al Padre, porque Él es espíritu. Al único que vamos a ver es a Cristo, pero es Dios mismo. No estoy diciendo que es el Padre como tal, pero el que ve al Hijo ve al Padre. Ese es parte del concepto trinitario. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los del concepto que estamos comentando de la convicción. Después viene el versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, en Hebreos 1, perdón, en Hebreos 1, vean esto, regresamos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, este es Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es parte de lo que está basada la fe. ¿Ok? Todas estas cosas. Vean que el resplandor, lo voy a describir después con más detallado, resplandor de su gloria, Él es la imagen misma de su sustancia, ¿ok? Del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso, ahorita vamos a ver cómo la fe está asociada a este universo. Habiendo efectuado la purificación, ahora viene apuntando a la cruz de nuestros pecados por medio de sí mismo. Si creemos esto, esa es la fe, que por medio de esta fe salva. De otra manera, ninguna otra fe es viva, no es real, porque la otra está muerta totalmente, no hace nada. Se sentó después a la diestra de la majestad en las alturas. Y quiero que veamos aquí. Y eso se me hizo interesante y lo hago porque también es muy común en textos de teología estar viendo algunas definiciones y palabras, tanto hebreas o griegas, pero aquí vemos este es Hebreos 11:1. Entonces aquí dice, aquí está esta línea que está en griego y después aquí básicamente cómo se pronuncia en esto, y después aquí, aunque está aquí viendo en inglés, pero ya sería la traducción. Pero la palabra esta de elencos, o sea, esta, y que es la convicción, y si vemos aquí que dice es la convicción de lo que no se ve, que es el 11:1, el versículo que leíamos, dice, es una convicción de algo, significa de algo hecho para nosotros. Y esto fue el plan de Dios. Y eso lo hace Jesucristo. Entonces, esta es la evidencia de la prueba, ¿ok? Que está nuevamente en Cristo. Pero vemos cómo de elencos es la parte de la convicción. Y vean que esta convicción está anclada en la evidencia de la prueba, está anclada, no es una convicción mía de que yo por eso lo creo, o creo esta otra cosa, o creo, no, esta convicción es de lo que estábamos hablando, de toda esta obra de Jesucristo, todo el evangelio. Esa es esa convicción. Dice, por lo que Jesús es. Él es la realidad objetiva de Dios y la prueba objetiva de la realidad. Lo quise poner nada más como una expresión así aislada, ¿no? Él es la realidad objetiva de Dios y la prueba objetiva de la realidad. Esa es parte de esta convicción. Si creemos esto, esto es parte de la fe y es la fe que salva. Observar previamente que no hay nada que tenga que ver con la actuación del hombre. Si lo vemos en todos estos puntos que he comentado, en ninguna parte viene una aportación del hombre. ¿Ok? Y el problema es que aún así, aunque muchos cristianos, y pongo entre comillas cristianos porque no tienen esa fe, ¿ok? Creen que es una cuestión de una oración, nada más. Ora con fe y va a pasar esto. No, ninguna oración va a hacer que nosotros o que la persona
puede entender el evangelio. El evangelio se tiene que escuchar, se tiene que predicar, se anuncia, ¿ok? El evangelio no se vive. El evangelio no es para, y este es un evangelio social, lo que voy a decir, el evangelio no es para cambiar comunidades. El evangelio es para salvación. Eso es el centro. Muchos van a querer y ponen, sí, ya sabemos que es para salvación, pero ya cuando la persona entiende, entonces va a ser puras cosas buenas. Eso está incorrecto. Y eso es sí, y hay mucha gente que cree en este evangelio social y hay muchos grupos que están tendiendo a enfocarse a ciudades para hacer células con el puro enfoque, dicen, hablamos del evangelio, pero su enfoque principal es, el final es que hagan una ciudad mejor. Y eso es totalmente antibíblico. En ninguna parte en la Biblia habla de eso. Ni siquiera era una labor objetivo de estos apóstoles, nada. Entonces, hay personas que dicen también, en el otro sentido, he caído en pecado y por lo tanto debo de dejar hacer eso para que Dios me regrese su salvación. Y lo pongo aquí para que quede bien claro, es una doctrina equivocada. ¿Ok? El que es salvo siempre es salvo. Aún no importa lo demás, no depende de la persona, asumiendo que la perdieron, entre comillas, porque no se puede perder la salvación, por la imperfección moral de la persona. O sea, una persona podrá caer, y vamos a ver algunos ahí en los de los que están en este capítulo de los de la fe, que tienen estos problemas morales también. Y aún así están ahí, porque no es por lo que dejaron o se equivocaron o hicieron, sino por lo que creen. Esto es no entender el evangelio. Fíjense, esto es una aseveración fuerte porque nada más están confirmando no entenderlo. ¿Ok? Porque esta es otra también doctrina equivocada, ¿no? Que para mantener a Dios contento, entonces, fíjense bien, aquí sí esto quiero que ser muy claro, en esta cuestión, dicen, necesito guardar estos días para aquellos de que no, en este día no se hace esto y hagamos esto y esto acá. O necesito leer mi Biblia tanto tiempo al día. No estoy diciendo que no se lea la Biblia. Lo que yo estoy diciendo es que la persona sienta esa cuestión de deber por hacer, por quedar bien. Eso es el pietismo. Esa es una cuestión de teología de cruz, tan relacionada a la teología, y el otro es la acción de la teología de gloria. Entonces, necesito hacer esto, necesito estar tanto tiempo en la iglesia para estar bien con Dios. Eso es un error, porque mi estatus con Dios no depende de si yo leo 2 horas al día o yo estoy en la iglesia 10 horas al día o 5 minutos o 5 minutos leer. No va a depender de eso. Entonces está muy enfocado en necesito hacer, 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 hacer. Y esto no es entender el evangelio. Cuando la persona entiende el evangelio, entonces obviamente el Espíritu Santo va en la persona. Pero el que lo entiende va a tener tiempo para leer su Biblia, va a buscar tiempo para leerla, no nada más estar cumpliendo una especie de cuota para que Dios diga, bueno, ya te di 10, ya te di 1 hora, ya el resto del día es para mí, ya te di el tuyo. Eso es no entender el evangelio. Tampoco, no, el que lo entiende no va a estar diciendo, oye, tengo que estar tanto tiempo. No, tendrá que ir porque su naturaleza es corporal. Necesito hacer, hacer y hacer. Eso no lo va a estar realizando una persona que entiende el evangelio. Va a actuar diferente. Nada de esto hace que Dios tenga una disposición, fíjense bien, de amor hacia el creyente. Nada. No, Dios no me va a amar más porque yo pienso que guardo los días, leo más, o voy más a la iglesia,
o hago. No. Y la razón es esta. Efesios 2:4 que le hemos leído, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor. Fíjense bien, el amor de Dios está en nuestras peores condiciones, con que nos amó aún estando nosotros muertos, ¿ok? No estamos aquí haciéndonos mejores. Él nos amó estando muertos en pecado y nos da vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por eso que la salvación es por misericordia de Dios, un favor que no merecemos y lo hace por medio de Cristo. Ahora, el que la persona ya lo crea, entonces es salvo. En Hebreos 11:3, ahora vamos a caminar al versículo 3, ahora sí. Por la fe entendemos, fíjense bien, por esta convicción, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora vean esto de cómo está el hebreo, el autor de Hebreos, está ahora conectando esta constitución del universo a esta fe. Es decir, y lo vamos a ver, el crear el universo en términos de esta realidad objetiva que es Cristo. En esta seguridad de que vemos y vean que es esa convicción de que Cristo hizo el universo. Dice, porque aquí está, haber sido constituido por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios dijo, hágase y se hizo. Y vemos esto en Hebreos 1:2, en el mismo libro, en la misma carta de este autor, dice, en estos postreros días, es decir, en estos días después de cuando Jesucristo asciende, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Si vemos en la otra parte del Antiguo Testamento, el que hace el universo, cuando la gente lo asociaba nada más al Padre, es trinitaria la creación. Pero dice aquí, por quien asimismo hizo el universo, quiere decir también, Cristo hizo el universo. Por eso está ahorita el autor ahora en el capítulo 11 lo asocia con esta fe, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia que hemos leído muchas veces y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. No existe una traducción en primer lugar de la palabra universo en griego. No le existe. Pero entonces ahí el universo dice todo las cosas. Y vemos en este versículo el cual está utilizando para conectarlo en esa palabra, que es todas las cosas. Nosotros cuando pensamos en el universo pensamos en un concepto, porque tal vez es un concepto de cada quien, de qué tan grande es el universo. Pero el que, por ejemplo, los astrónomos cada vez ven más y más y más, ahora con esto del telescopio Weber, pues se han sorprendido de la inmensidad totalmente fuera de la capacidad de la mente del hombre, que es todo este universo. Pero no existe, pero se dice, es todas las cosas, incluyó todo. Jesús lo presenta como el agente de la creación, el que sustenta todas las cosas por su palabra. Es decir, el que da mantenimiento a todas las cosas que existen. Y él es la imagen misma de la sustancia del Padre. Recordemos que en la Trinidad las tres personas tienen la misma sustancia, son la misma sustancia y el mismo poder. Ni uno es mayor que el otro, ¿ok? En ese sentido. La purificación, lo que obtenemos es esa purificación de los pecados. Vean que está asociada aquí a la obra de Cristo, al Evangelio, y está sentado ahora a la diestra de la majestad en las alturas, restituido nuevamente en su estado de rey. Dice, y antes de entrar ahorita en los personajes que vamos a ver,
quiero que veamos con excepción de Enoc, ahorita, que observemos estas características, que existe en ellos, como he dicho, hay un sufrimiento, hay una falla moral o tuvieron duda. Muy bien, entonces vamos otra vez ahora para el Hebreos 11:4 y dice por la fe, y lo pongo en letra más grande, es por la fe. Si yo preguntara por qué fue más agradable la ofrenda de Abel en lugar de Caín, entonces muchos, el típico va a decir, pues porque era de animales, por ejemplo. Y a Dios le agradaba el sacrificio en lugar del otro que era agricultor. Y eso no es cierto. Aquí lo está asociando es por la fe con Abel, que tenía Abel. Y ese ofrecimiento que ofreció más excelente sacrificio que está ligada a esta seguridad y esta convicción que tenía Abel. La convicción con su sacrificio, ¿verdad? Que en lugar que en el que tenía Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Este es este versículo. Entonces, esto vemos que Abel sufrió por haber hecho lo correcto, por creer en lo correcto, por honrar a Dios y por creer. Esas son las cuestiones. Vean que la ofrenda es algo ya secundario. Sufrió por haber, y vean el primero, ¿no? ¿Y por qué sufre? Porque lo matan, ¿ok? Entonces, una de las primeras características de que sufrió la falla moral y la duda. Entonces, él no tuvo una falla, no se indica aquí ninguna falla moral, no se indica en ninguna parte que tuvo una duda. Ahora, no se tiene que tener, simplemente aquí podemos ahora sí entender mejor en Génesis 4, que lo vamos a leer ahorita más adelante para tener este concepto. Ahora el Hebreos dice es por esa fe, por lo que creyó. ¿Ok? Entonces no dice ninguna conversación en Génesis 4. En nada de ninguna parte está escueto y no podemos deducir esto hasta que se entre después en Génesis 11. Entonces necesitamos el Nuevo Testamento para entender el Antiguo y también tenemos que tener el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Entonces, tienen que complementar. No podemos leer o el Antiguo Testamento nada más o nada más el Nuevo Testamento. Se debe entender, leer todo como un solo. Entonces, la razón por lo que hizo, o sea, por lo que hizo fue aceptable a Dios. ¿Okay? Sea lo que pasó, sea lo que creyó, pero está apuntando a Cristo. Por eso ahorita podemos nosotros asegurar con todo lo que está describiendo que apunta a esta realidad objetiva que es en Jesucristo. Recordemos que todas estas personas del Antiguo Testamento vieron hacia Cristo de una manera velada. Es por eso que la salvación de las personas del Antiguo Testamento y las que vienen después de Jesucristo, en el Nuevo Testamento y en nosotros, es exactamente igual. Y es exactamente igual porque los de antes de Jesucristo, ven hacia Cristo, ven hacia adelante. Nosotros vemos hacia atrás y vemos hacia Cristo, hacia la cruz. Ellos de una manera velada, nosotros ya no, nosotros ya está completamente claro. Su sacrificio fue aceptable, el sacrificio que lo hace, y el de Caín no lo fue, y él sufrió por eso. Ahora, rápidamente voy a leer esta parte de Génesis 4. Y dice bien aquí, y algunos comentarios importantes, ya que estamos leyendo el texto. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Vean que Caín es el primero. Y quiero que vean esta introducción con mayor detalle hacia Caín. Dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahvé o Jehová, he adquirido varón. ¿Ok? De hecho, la palabra Caín, uno lo traduce en que ha adquirido varón.
y por eso lo pusieron Caín. O sea, el nombre de Caín está relacionada a la acción que se está viendo. La voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto, como se ha explicado anteriormente en otras sesiones, Eva pensaba que este Caín era el que iba a restituir los efectos del pecado, lo que la simiente que Dios promete que enviaría. Eva se equivoca ciertamente porque la simiente es a Cristo, pero ella cree en que es, por eso le pone por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Y dice después, fíjense cómo cambia la manera en que está hablando de alguien. Después dio a luz a su hermano Abel. Punto. Hasta ahí acabó. Di a toda esa voluntad de Jehová y adquirido este varón. Y después viene Abel. No le da ningún peso a este Abel. De hecho, el nombre de Abel es algo pasajero, efímero, vano. Así. Y es por eso que se llama Abel. ¡Pum! No tiene peso. X. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ok, uno pastor y el otro agricultor. Y aconteció andando el tiempo, ya pasando, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vean que aquí no es cuestión, porque después es que le tengo que dar lo mejor a Cristo, a Dios, le tengo que dar esto como lo mejor, lo mejor, lo mejor. No es lo que yo pueda ofrecer para yo estar bien con Dios. El creyente está bien con el Padre porque está en Cristo, nada más. Entonces, aconteció andando en el tiempo que Caín trajo fruto en la tierra, una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí es donde dice, no, es que él escogió lo mejor. Y el otro, nada más trajo fruto de la tierra, no se cuidó en dar lo mejor. Esto, aunque lo describe, pero no por eso Hebreos en una parte está diciendo que es por eso. ¿Ok? Cuando es agradable a Dios, no está en términos de lo de que fue lo mejor o no lo mejor. Está en términos de la fe anclada en Cristo. ¿Ok? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ok? Pero, en el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta, o sea, ya listo para actuar. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Vean, ahí viene la trama. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano, ¿okay? A su hermano Abel, y lo mató. Entonces, el varón que ha adquirido varón de Dios, mata al que era vano, efímero, al que era pasajero, ¿ok? A su hermano, Abel. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Hemos hablado de esto también. ¿Por qué Dios pregunta eso? ¿Ok? Dios no sabe. ¿O por qué lo hace? Y él respondió, no sé. La contestación que hace así. Otra vez, vean ese concepto de Caín hacia Dios. Si Dios sabe todo, ¿cómo es posible que conteste no sé? Vean este punto de fe. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo es posible que la sangre hable? ¿Verdad? ¿Cómo es lo que está diciendo? Pero esta expresión, ¿qué es lo que está clamando la sangre de Abel
hacia Dios. No es el objetivo de ahorita de hablarlo, pero el punto es de que él está, clama misericordia por el hermano, por Caín, para que no muera. Y vemos que eso es en sí también, vean ahorita, esto es parte, y lo vemos en Jesucristo, lo vemos también en Esteban, lo vemos en otras cuestiones, perdónalos porque no saben lo que hacen, los van a matar y perdónalos así. Es exactamente el mismo caso. Pero eso es parte de este amor hacia el prójimo, que solamente puede venir por el Espíritu Santo. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero lo que clamaba la sangre era lo otro, la misericordia. Y vean ahorita, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esa es una reacción, eso es una consecuencia de esta misericordia que pedía Abel. ¿Ok? Entonces vemos ahí que es esta fe, por la fe. Voy a regresar tantito. Por la fe, Abel, por lo que él sabía y apunta, dice a Dios, más excelente sacrificio que Caín. Fue agradable a la de él. Génesis, Hebreos 11:5, viene otro. Y ahí lo voy a dejar, nada más lo voy a leer, estos versículos, hasta la próxima sesión. Dice, por la fe, vean también otra vez, por la fe, por la fe, por la fe y por la fe. Estamos hablando de la fe. No está hablando de, en sí de las personas para que no, miremos y tratemos de resaltar características de ellos, que no hay características de que resaltar. La que va a resaltar es lo que permanecieron convencidos creyendo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense, antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a ver ahora a qué referimos, quiénes pueden agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, ¿ok? Y que es galardonador de los que le buscan. Ok, entonces vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Vamos a continuar con estos 2 versículos y vamos a seguir. Y los invito a todos a que vayan en el canal de YouTube, se suscriban a Detox Teológica para que vean estos videos y los videos anteriores. Les agradezco y nos vemos para la próxima.